Buenos días, damas y caballeros, doctor Enrique Cornejo Ramírez, doctora Cecilia Bácula, embajador Juan Carlos Capuñay, doctor Ferreiros, profesores que nos acompañan, estudiantes y público en general. Hoy día la Facultad de Ciencias Administrativas se viste de gala en este momento importante al finalizar el año 2022 para la presentación formal de este libro escrito por el doctor Cornejo. Hoy día, 16 de diciembre, es un día de intensa inquietud política y que está sacudiendo al país. Sin embargo, no puede ser motivo para que la universidad no siga trabajando, cumpliendo su rol. Y por esa razón no hemos querido cambiar la fecha ya de postergación, a pesar de que también han habido otros obstáculos, para el alumbramiento de este libro, que el trabajo de parto ha tomado cerca de un año. Permítame de confesarles esto con sinceridad, porque no es fácil publicar un libro, particularmente en San Marcos, y tiene que tener una personalidad muy fuerte el autor, en este caso Enrique, que con la experiencia de una cuarentena de libros publicados, ya ha tenido la postura, la fuerza de voluntad para completar esta labor. Quiero expresar, en primer lugar, el regocijo de la facultad por la publicación de este libro, porque es escrito por un profesor de planta, que es profesor principal y que combina varias habilidades. En primer lugar, es un académico, ya lo he mencionado, con una decena de publicaciones. En segundo lugar, porque además de ser académico, es un hombre que está en la vida real, está en el mundo real, ¿no? Su trabajo no es de escritorio, ni de búsqueda de información bibliotecaria o bibliográfica, sino que su trabajo, tal vez remontándose un poquito más atrás, Adam Smith, nace de, su metafísica nace del contraste de sus ideas con la realidad, la construcción de conceptos, la construcción de categorías, de relaciones, la formulación problemática, hipotética que plantea en sus escritos, son producto de ese contraste de la teoría con la realidad. Y eso nos agrada en extremo y nos da la confianza de que los trabajos intelectuales de Enrique son trabajos para levantarse de la cama, no para leerlos acostados. Además de eso, quiero decir algo que ya lo he conversado con Enrique. La publicación de este libro, que ha merecido nuestra atención durante todo el año 2022, va a tener un desenlace el año 2023 con algunas presentaciones que vamos a pedir al doctor Cornejo, a nombre de la Universidad de San Marcos, que haga en las universidades hermanas de San Marcos. Particularmente tendrá que comenzar con la Universidad de Buenos Aires. Seguramente organizaremos un seminario allá. También en la Universidad Autónoma de México, y probablemente también el año 2022 también en la Universidad de Sevilla o en la Universidad de Burdeos, ¿no? Que es donde con quienes tenemos convenios y a quienes hay que llevar nuestros productos, y en este caso nada mejor que una propuesta, académica como la del doctor Enrique Cornejo. En este panorama, en este marco, de antecedentes y de objetivos, quiero felicitar una vez más a Enrique por su trabajo tesonero. Enrique escribe rápido, eso nos sorprende mucho, y eso es el secreto, cómo él puede producir tan rápido un libro. Y además de eso tiene otros más, yo sé. Pero quiero agradecer también a los panelistas y a los comentaristas que he mencionado en mi saludo, a la doctora Bácula, al doctor Ferreiros, al doctor Capuñay, quienes con su formación académica y su
su extensa experiencia en el campo del comercio exterior, dan a este libro el toque de profesionalismo, el toque de fruto intelectual de América Latina que podrá ser contrastado, estamos seguros, en cualquier espacio, en cualquier, escenario en que se presente o en que se presenten las ideas de este libro. Bien, entonces para terminar quiero reiterar mi agradecimiento a Enrique y a nuestros profesores, a nuestros invitados panelistas y a todos ustedes, señores profesores, estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias, Enrique, por tu producción, por ofrecernos este obsequio de fin de año a la universidad. Lo recibimos con regocijo todos. Todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Augusto Hidalgo por sus palabras de bienvenida muy emotivas. A continuación tenemos la participación de Cecilia Bácula Butcher. Ella es doctora en Historia, profesora asociada de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha sido directora del Instituto Nacional de Cultura y es representante permanente del Perú ante la UNESCO. Compiladora del libro El Perú en el Bicentenario, publicado por el Congreso de la República del Perú. Bienvenida, doctora Cecilia. Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días. En estos tiempos aciagos para el Perú, hoy es un muy buen día para el mundo académico, ¿no? Estamos aquí presentes para festejar este regalo que Enrique nos hace. Deseo expresar mi saludo al doctor Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo creo que dentro de mis pendientes académicos está no solamente terminar mis estudios de Derecho, que me gustaría mucho hacerlo en San Marcos, sino quizás intentar una experiencia docente en San Marcos. ¿Por qué no, no? Y también quiero saludar a quienes integran conmigo esta mesa el día de hoy, personalidades que superan sin duda lo que yo pueda aportar al análisis de este libro que hoy es un regalo, ¿no? Me refiero, por supuesto, al doctor Eduardo Ferreiros, que fuera ministro de Comercio Exterior y Turismo, y al embajador Juan Carlos Capuñay, que fue director ejecutivo de APEC y que se desempeñó como jefe de misión en nuestras embajadas en China, Singapur y Japón, y ellos son expertos en asuntos relacionados al comercio exterior, temas en realidad que me son a mí bastante ajenos. Es por eso que yo me atrevo a decirle a Enrique que fue un poco atrevido al convocarme y que le agradezco de manera especial el que me haya permitido hacer ciertos y pequeños comentarios a su obra monumental. Este libro creo yo que viene a convertirse en un regalo, como lo ha dicho bien el señor decano, para este fin de año y en este momento en que el Perú sufre, se desangra, casi no logra entenderse. Y es el resultado no solamente del año intenso de trabajo académico, sino es el resultado de años de análisis, de esfuerzo, de estudio, de reflexión, porque en realidad compila toda esa experiencia de esos 25 o más años de trabajo docente y lo hace como lo expreso yo en estas páginas que estoy leyendo, con la soltura del experto y con la delicadeza y la prudencia del relojero. Porque no hay una palabra, no hay una cifra, no hay un documento que el doctor Cornejo ponga al azar. Y es por eso que yo pienso que en este trabajo que él nos ofrece, no es solamente un hombre que nos pone cifras delante, sino que las pone cifras, expresiones, análisis y documentos con la certeza de que pone la pieza precisa para que el reloj funcione. Conocí a Enrique hace ya varias décadas, cuando él estaba además dedicado a labores muy asociados a la política. Y desde ahí hemos tenido una estrecha amistad basada en el respeto y en la admiración que siento por él, por su tenacidad como hombre de investigación y de docencia,
de palabra y expresión medida, cierta, equilibrada y oportuna. Si yo tuviera que definir al doctor Cornejo en breves palabras, diría que lo define su vocación docente. Y sabemos que un gran docente es el que investiga, madura, expone y convence porque transmite ideas con convicción y asidero. El libro que nos reúne hoy es una obra monumental. Sí, es una lástima que las condiciones actuales del país no nos permitan reunirnos como todos hubiéramos querido en la hermosísima casona histórica de San Marcos, pero gracias a la tecnología podemos atender a esta honrosa invitación hecha por la universidad y el propio doctor Cornejo. En casi 600 páginas, Enrique nos permite conocer y comprender la realidad de la actividad comercial exterior del Perú y sobre todo en el desafío que esta actividad significa para poder orientarla hacia el éxito que debemos, merecemos y deseamos para el siglo XXI. Para entender las motivaciones académicas que el autor tiene, a mí me pareció necesario comprender lo que él mismo señala. Él dice, el análisis de la historia del comercio exterior peruano, resulta fundamental como parte de la historia económica del país, particularmente a partir de su independencia política ya como república. Ahí cierro comillas. Y enfatizará la necesidad de entender en qué medida los actores políticos se convierten en elementos que gatillan, para bien o para mal, el curso de la actividad comercial y el desarrollo de la economía nacional. Es por ello que, siendo fundamentalmente un economista, Cornejo se siente en la necesidad, o por decirlo de otra manera, se siente muy motivado para incursionar en los temas puramente históricos, acercándose al conocimiento del pasado desde la perspectiva puramente de los hechos. Es decir, se acerca a mi saber, se acerca a mi ciencia, se acerca a la historia política tradicional. Y en ese sentido nos hacemos más amigos. Él me aporta de su economía y yo le aporto de mi historia. Y así es que se inserta la historia en la economía y Enrique nos acerca a una comprensión global, entera, redonda, completa de nuestra realidad. Él hace una visión, nos aporta una visión completa de todo nuestro proceso republicano y lo hace destacando lo que era evidente, ¿no es verdad? La herida de la guerra. Le dedica una etapa, unas páginas muy informadas, recurre mucho a Bonilla. Heraclio Bonilla fue mi profesor en la universidad y Bonilla va a trabajar con mucho énfasis, con mucha información esta etapa y el autor nos hace ver que las circunstancias, las consecuencias de esta guerra no se pueden entender solo en el lapso de los hechos militares, de los hechos bélicos, ¿no es verdad? Sino que las consecuencias las tenemos que encontrar en años anteriores al conflicto. Y ahí es como nosotros embonamos la historia política con la historia comercial, con la historia económica, porque los actos políticos, y los vemos hoy en el 2022, los actos políticos no tienen consecuencias en el momento en que tienen lugar, tienen una consecuencia en la larga duración, en lo que diría el gran Brodel, el gran historiador francés, la larga duración de los hechos que los actores no ven, porque la larga duración supera, sin duda, supera a quienes son los actores de esos actos. Hay no pocas páginas dedicadas a la importancia, por ejemplo, de la misión Kemmerer, que significó, entre otras cosas, la creación del Banco Central de Reserva del Perú, entidad tutelar que desde hace 100 años es ejemplo de estabilidad
e institucionalidad, algo en lo que el Perú debe aún adquirir madurez, y desde su fundación, el banco, con muchas luces y gracias a Dios pocas sombras, viene cumpliendo con eficiencia la función y la misión constitucional que le ha sido asignada. En 18 capítulos contundentes, enjundiosos, Cornejo acompaña al lector, porque yo no sé si he debido escribir acompaña, he debido de escribir conduce, tacho, conduce al lector a conocer y comprender el proceso económico y comercial del Perú, y nos permite adentrarnos en el estudio, conocimiento y comprensión de los convenios que se fueron suscribiendo, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, como el ingreso del Perú al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, y al Grupo Andino, GRAN, y a la Organización Mundial de Comercio, que significaron una gran apertura a los mercados y en ese momento una gran modernización en las perspectivas comerciales respecto a lo que había sido la práctica anterior, o sea, hasta ese momento. Ya en el presente siglo, Cornejo se regala, de verdad, se siente feliz, se siente holgado, sabe que entra en un territorio que domina, conoce, se siente encantado, ¿no es verdad? Y nos hace sentirnos cómodos, aún a los que no somos economistas, al ingresar a este mundo nuevo al que él llama el momento de la asociación estratégica. Cuando se lleva a cabo asociaciones de verdad estratégicas con China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Singapur y México, y se crea a partir de la iniciativa peruana, cosa que no debemos olvidar, porque así como ahora tenemos, como está el cielo de Lima ahora con unos nubarrones que pareciera que no son de buen augurio, pero van a pasar, ¿no? El Perú ha tenido momentos aurorales, ha tenido momentos donde ha lucido, donde ha enarbolado ideas y se ha hecho escuchar. Cuando el Perú propone y lidera la Alianza para el Pacífico en el tiempo del segundo gobierno del presidente García. Y además va a haber una participación contundente en el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, APEC, en el que el embajador Capuñay tendrá mucho que comentarnos. Y el país comienza a tener una voz que se escucha y se hace respetar. Yo no puedo olvidar cuando en el año 2008 Lima fue sede de la reunión de APEC, y esta reunión había venido precedida del poco éxito que había tenido la reunión anterior en Chile, cuando todos habíamos quedado de alguna manera impactados porque lo que se recordaba de esa reunión era esa intervención no tan feliz del rey de España. Y en Lima, la reunión del 2008 fue exitosa, pero perfecta, ¿no es verdad? Y el Perú levantó su voz, se hizo ver, se hizo notar, como tenemos que hacerlo siempre. Esto que estamos viviendo pasará, pero todos tenemos que poner nuestro grano de arena. En esos 18 capítulos profusamente documentados, porque la bibliografía que nos aporta Enrique es extraordinaria, a mí me ha impresionado ver la cantidad de documentos escritos por él que nos aporta. O sea, la bibliografía producida por él es impresionante, y a través de esa bibliografía y en esos capítulos nosotros podemos tener una visión completa de más de un siglo de actividad de comercio exterior. Actividad asociada, necesariamente asociada, a políticas públicas que se han ido perfilando y definiendo a través del tiempo. No obstante, nuestro autor es muy claro en señalar que la situación actual del país
y no tengo necesidad alguna de hacer referencia a hechos recientes, digamos, que son terribles. Él señala que malas decisiones políticas tienen consecuencias nefastas para el desarrollo comercial y el afianzamiento de las actividades, de las decisiones mal tomadas, le hacen daño irreversible o por lo menos toma mucho tiempo que esas malas decisiones se puedan revertir. Él es muy claro cuando indica: vivimos una crisis política asociada a ausencia de nuevos liderazgos, así como a hechos de corrupción y de desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones. Y culmina ese pensamiento con una reflexión que es casi una plegaria de amor cuando escribe: pero así es el Perú, un país maravilloso, de cultura milenaria, de extraordinaria diversidad en todos los campos, de gente emprendedora, creativa y amable, pero al mismo tiempo de grandes contradicciones, de tiempos perdidos y de falta de una visión consensuada como país acerca de lo que somos y de lo que queremos ser. Y efectivamente, esa falta de visión consensuada es lo que yo he reclamado siempre. Se nos pasó el poder reflexionar en el 2021 nuestro bicentenario. Perdimos la oportunidad de reflexionar qué somos, qué soñamos ser, qué queremos ser. Pero bueno, tenemos en el año 24, en donde deberíamos, con mucha madurez, si es que somos capaces de ser maduros, de reflexionar eso, porque en el año 24, en nuestro territorio, en Ayacucho, que ahora se desangra, que ahora sufre, que ahora llora, pero en el 24, nuestro país debería ser capaz de convocar a América entera, a la América que quiere ser libre, y hacer una reflexión para que se sepa que aquí, en nuestra tierra, con nuestra gente y con gente de otras naciones de América, se enarboló para siempre la bandera de la libertad. O sea, no nos gusta la opresión, queremos ser libres. Y aquí el pueblo peruano y otros ejércitos amantes de la libertad dejaron su sangre para ser libres, y no es poca cosa. Bueno, y es que en una visión a veces no tan optimista de nuestra historia, a partir de la expresión que he leído del propio autor, y bastante angustiada de nuestra realidad, Enrique Cornejo es capaz de comprender las razones, aunque no tenga necesariamente ni la explicación ni la receta mágica. Y es que él no busca ser el mago que da la solución. Creo que busca ser el maestro que orienta en la búsqueda del camino, y es en ese sentido que yo tengo un reclamo que hacerle, y es pedirle que vuelva a la vida política. El Perú necesita ahora de sus luces, de su entereza, de su experiencia. Sé, Enrique, que esto que te digo no te gusta, pero me atrevería a decirte: vuelve a casa, Enrique, vuelve a hacer lo que también sabes hacer. El Perú necesita de gente como tú, necesita, repito, de tus luces, de tu entereza, de tu experiencia, porque no podemos seguir sufriendo la acción y el resultado de la inexperiencia, del latrocinio y la voluntad de desvalijar al Perú en desmedro de los menos favorecidos, cuando hay excelentes técnicos, conocedores de sus campos de acción y probos hombres que tienen mucho que aportar, y que hoy su voz y su acción son indispensables para señalar la ruta para poder arribar a un futuro diferente. Para Cornejo, y de ello me congratulo, el sector turismo tiene y debe tener un potencial extraordinario que requiere que se desarrolle sustantivamente
para poder ofrecer ventajas competitivas que ofrecer a los turistas, ya que el nuestro es un país que tiene todo para atraerlos y hacer del turismo una inmensa y riquísima actividad. Yo, desde mi perspectiva, tengo una pequeña queja a lo que nos plantea el autor, o mejor dicho, una sugerencia, y es que mientras no se comprenda el valor real de la riqueza cultural del Perú y no se invierta, es decir, mientras no deje de considerarse gasto el destinar dinero y fondos públicos a poner en valor los ejes y lugares culturales en los que el Perú es absolutamente extraordinario y único, ese turismo con el que soñamos no será viable, pues nuestros visitantes no buscan casinos ni playas, buscan una experiencia con una cultura milenaria que tiene 1000 formas de manifestarse, pero que está aún dormida. Salvo ese detalle, querido Enrique, tu libro me ha sacado de un gran desconocimiento que tenía de tantos temas que tú dominas, y lo haces porque investigas, porque amas al Perú, porque escribes mucho, porque piensas, reflexionas y porque plasmas en tu poderosa y excelente labor de maestro todas esas ideas que tienes y que son productos, como lo ha dicho el señor decano, de tu confrontación permanente entre la teoría y la práctica. Me siento realmente honrada por haber sido convocada por ti esta mañana y agradezco de corazón el atrevimiento que tuviste. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cecilia por esta discusión que nos ofreció esta mañana. Gracias, sinceramente. Ahora pasamos al doctor Eduardo Ferreiro Super. Él es administrador de empresas por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú en 2 oportunidades. Ha participado en las negociaciones e implementación de importantes tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Chile, México, Singapur, Japón, China, entre otros. Ha sido también representante adjunto del Perú ante la Comunidad Andina y representante comercial del Perú ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Bienvenido, doctor Eduardo Ferreiro. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar por felicitar al profesor y amigo Enrique Cornejo por la obra más importante que se ha hecho sobre la historia de comercio exterior en el Perú. Felicitar a la Universidad de San Marcos también por el apoyo, porque ya era absolutamente necesario contar con un libro que Enrique ha escrito muy bien, rigurosamente documentado, recogiendo testimonios personales de los principales actores de la vida comercial del Perú. Y es un libro de cerca de 600 páginas con anexos, documentos, un libro absolutamente muy bien hecho, con una rigurosidad espectacular y que era absolutamente necesario, no solamente para uso de un texto académico, sino yo lo veo como un texto histórico que debe ser leído por los que están en el sector y por los que no están en el sector. Quisiera agradecer también a Enrique, que me invitó a escribir prólogo para el libro. Lo conversé con él y quedamos en que iba a ser un prólogo con una tendencia más testimonial de mi parte, de cómo he participado de alguna manera en este sentido durante más de 20 años. Ingresé a trabajar al MITINSI en el año 99. Y los hemos prologado junto a Mercedes Arauz y Alfredo Ferrero, con los que soy muy amigos, han sido ministros, yo he sido viceministros, y siempre, bueno, no siempre, en los últimos años el MINCETUR ha sido colaborando con otros ministerios, que ahora vamos a pasar a explicar,
cómo hemos logrado hacer que el Perú cambie y se convierta en un país encaminado al desarrollo y a disminuir la pobreza. El comercio exterior es intercambio de productos, pero para intercambiar productos lo que se necesita es tener reglas claras, y ese es el trabajo en que más o menos nos hemos dedicado. Hemos trabajado en muchos acuerdos de carácter de organismos multilaterales como la GATT y la OMC, donde hemos sido pioneros, hemos trabajado desde el principio, y veo que se recogen testimonios importantes sobre esos capítulos en el libro, sobre todo en la persona que probablemente más sabe de multilateralismo, que es Victoria Elmore, que ha apoyado y ha testimoniado muy bien en el libro, pero también en acuerdos regionales como la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina, donde, por ejemplo, Elba Rodríguez también ha participado durante muchísimos años y conoce mucho el tema, y sus testimonios están en el libro. Pero yo quisiera marcar dos aspectos claves de los últimos años que han impulsado el comercio exterior del Perú. Uno es el ingreso del Perú a APEC, donde el embajador Capuñay ha participado bastante, y donde el profesor Julio Chang sigue desde el año 97 que el Perú ingresa a APEC, trabajando hasta este momento en esa asociación que nos acercó a sentarnos en la misma mesa con países que no conocíamos, básicamente los países asiáticos. Eso para mí fue un paso muy importante para el desarrollo del comercio exterior del Perú. Y el segundo gran paso me parece que fue el Tratado de Libre Comercio, donde tuve la oportunidad de ser el coordinador general de esas negociaciones, las que voy a pasar a detallar, y quiero rescatar ya no solamente los temas comerciales de ese acuerdo, sino los otros beneficios que tuvo esa negociación y el impacto que ha tenido en el Perú. Pero no solamente, antes de entrar a la experiencia, que es lo que cuento en el prólogo, no solamente se trata de intercambiar productos, sino de tener reglas claras, y esas reglas claras se hacen y se consiguen a través de acuerdos. En el acuerdo multilateral de la OMC, las reglas son muy generales porque hay muchos países y todas las decisiones tienen que tomarse de manera unánime. Entonces, por eso es que se recurre en un momento a avanzar hacia acuerdos bilaterales, ¿no? En distintas etapas hemos pasado por un momento por sustitución de importaciones, donde habían reglas, pero en mi opinión no funcionaron como debieron ser, y a partir de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue un acuerdo amplio con 21 mesas de negociaciones. Antes tuvimos acuerdos parciales, que era simplemente disminución de aranceles y pequeñas reglas, pero era básicamente reducción de aranceles. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue el punto de quiebre para una apertura comercial, ¿no? Como decía la editora Cecilia Bácula, no hay nada más importante que la libertad. Y la libertad no es un menú de libertades, esta sí o no. Entre esas libertades, la libertad económica, en mi opinión, es fundamental para avanzar hacia el desarrollo y el crecimiento, y eso se ha venido demostrando a pesar de que no hemos llegado a ser un país desarrollado. Estamos, pienso yo, todavía en posibilidades de encaminarnos hacia eso. El comercio exterior es un motor importantísimo para el crecimiento y para la eliminación de la pobreza. Pero les quería comentar sobre la experiencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tuvo un cambio histórico en el país. Fue el primer acuerdo, como les comenté hace un momento, hubo 21 mesas de negociaciones, pero ¿cómo se negociaba un acuerdo donde no teníamos experiencia? Logramos formar un equipo de 152 funcionarios públicos de 28 instituciones distintas. Imagínense lo que es tener 152 funcionarios, no todos piensan igual, se tuvo que hacer un trabajo de convencimiento, de necesidad, y al final logramos formar un equipo de 152 funcionarios, todos apuntando a un mismo objetivo. Esos 152 funcionarios, repito, son de 28 instituciones públicas. Yo no creo que haya habido en la historia del Perú
un proceso donde haya aglutinado a tantos funcionarios públicos trabajando juntos para lograr un objetivo. Y había que tener un liderazgo. Y ese liderazgo lo tuvimos desde las más altas autoridades, desde la Presidencia de la República, a nivel ministerial, y así bajando a todos los funcionarios, ¿no? Entonces, yo sí quería comentar que esa ha sido desde mi punto de vista, el principal caso que se reúnen los funcionarios públicos para lograr un objetivo, y así deberíamos hacer en muchos otros objetivos que tiene el Perú pendiente relacionados a salud o educación y demás cosas que el país necesita, ¿no? Entonces, ese es un primer detalle que no tiene que ver con lo comercial con Estados Unidos, sino sobre el proceso, cómo se organizó. Pero para tener una posición en la mesa negociadora, nosotros teníamos que consultar al sector privado. Y al sector privado normalmente se le consultaban en estas negociaciones mandando una carta a cada gremio diciéndole qué opina sobre esta posición, y cada gremio daba una posición distinta. Entonces al final el funcionario público tenía que optar por una decisión, ¿no? Entonces logramos juntarnos con el sector privado, con los principales gremios, para que ellos mismos, si se ponen de acuerdo y hacen un grupo espejo como teníamos nosotros, de 21 mesas de negociación, ellos 21 coordinadores que coordinen uno a uno entre sector público y sector privado, para tener posición y que ellos se pongan de acuerdo, y ya, si se ponen de acuerdo, esa posición era llevada a la mesa. Se logró formar el Consejo Nacional de Negociaciones Industriales, de negociaciones internacionales, donde participaron más de 40 asociaciones, gremios del sector privado, y nos acompañaban en todas las rondas de negociación. Esa es otra cosa que quería resaltar, que no tiene que ver con el tema comercial, repito, sino como experiencia de política pública, esa coordinación estrecha entre el sector público y el sector privado. El sector privado no estaba en muchas cosas de acuerdo con las negociaciones, pero trabajamos con ellos, entre ellos se juntaban, adoptaban posiciones y nos los trasladaban, ¿no? Entonces, ese es un segundo ejemplo que quería poner sobre lo importante que resultó esa negociación como una política de Estado, ¿no? Coordinar con el sector público, con el sector privado y el sector público en su conjunto. Y lo tercero que quería comentar sobre esa experiencia, que tampoco tiene que ver con lo comercial, es el tema de comunicaciones que se realizó. Cuando comenzábamos a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las primeras encuestas daban como que un 75% de la población estaba en contra del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Decían, ¿cómo vas a negociar con ese imperio inmenso? Nos van a chancar, no podemos abrir nuestro mercado para ellos. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos en ese momento eran 330 millones de habitantes con ingresos per cápita de más o menos $40.000, y el Perú, un país pequeño, un mercado de 30 millones con ingresos que no llegaban ni a los 3.000. Entonces, el poder llegar a ese mercado tan grande para poder vender nuestros productos, para nosotros era sumamente importante. Entonces hicimos un programa de comunicación que durante 2 años hicimos más de 500 presentaciones públicas en todo el territorio nacional, explicando cuáles eran los beneficios del acuerdo, qué es lo que íbamos a obtener. Sí hablábamos también de los riesgos que podían haber, cuáles eran nuestras líneas que no íbamos a cruzar, pero trabajamos, ya no estoy hablando con el sector privado, sino con la población en general. Pasados los 2 años, las encuestas daban que cerca al 80% de los peruanos estaban a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, se hizo un trabajo de comunicación, no solamente del MINCETUR, sino de todos los ministerios que salían a la cancha, salían a todas las regiones. Como les dije, si contamos con las de los otros ministerios, más de 700 presentaciones explicando qué es el trabajo que teníamos que hacer, y eso creo que es importante, comunicar a la población qué es lo que está haciendo uno, cuál es la política pública, cuál es el objetivo, y el resultado fue absolutamente positivo. La opinión pública cambió y casi el 80% estuvo de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y a partir de ahí,
ya comenzamos rápidamente a avanzar con los grandes mercados que el Perú necesita, porque el Perú es un mercado muy pequeño. Y comenzamos con la Unión Europea, con China, con Japón y todos los países. Ahora tenemos más de 22 acuerdos comerciales, y las cifras lo demuestran, cómo se han multiplicado las exportaciones peruanas, el empleo que se ha generado, cómo se ha disminuido la riqueza en el Perú. Entonces, en estas situaciones difíciles, es cierto que por las cuestiones y dificultades políticas internacionales y sobre todo nacionales, no debemos de parar el ritmo de seguir impulsando el comercio exterior en el Perú. Yo creo que hay que tener fe y esperanza de que el comercio exterior, por más que las inversiones se han paralizado en los últimos años, que han habido dificultades, ha habido la pandemia, crisis políticas que no terminan, el comercio exterior siempre va a ser un motor de desarrollo, y eso hay que impulsar. Entonces quiero, para terminar, felicitar a Enrique, que ha sido un personaje importantísimo. No sé si lo hemos conversado, Enrique, pero uno de los primeros trabajos era cuando tú fuiste presidente del ICE, y yo estaba trabajando, yo tenía 26 años, trabajaba en la oficina comercial del Perú en Nueva York, y ahí tuve, o sea, no te conocí personalmente, pero conocí al personaje. Hemos sido compañeros de gabinete en el segundo gobierno del presidente Alan García, y como ministro apoyabas mucho lo que se necesitaba para facilitar el comercio desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cosa que te agradezco. Y nuevamente felicitarte por el gran libro que has escrito. Te has adelantado a muchas personas, porque siempre muchas personas decían, hay que escribir un libro sobre la historia del comercio exterior, y me sorprendió y me encantó la idea cuando me dijiste que lo habías escrito, y cuando me mandas el libro vi con la rigurosidad y profesionalismo que lo has escrito, y te felicito nuevamente, y felicito a la Universidad de San Marcos por haber apoyado la publicación de ese libro, y gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Ferreiros por sus comentarios al libro del doctor Enrique Cornejo. A continuación tenemos las palabras de nuestro tercer comentarista, a don Juan Carlos Cartuñay Chávez. Él es embajador en Registros de la República Peruana, ha sido embajador del Perú en Japón, China, Singapur y otros países asiáticos. Ha sido, como ya lo han mencionado, director ejecutivo del Secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y también él ha sido doctor honoris causa por nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor honorario de varias universidades en China y Perú. Bienvenido, don Guillermo. Sí, buenos días, ¿cómo están? En primer lugar quisiera... Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Enrique Cornejo por haberme permitido participar en la presentación de su libro El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI. Lamento no haber podido saludarlo personalmente, pero las circunstancias por las que atraviesa en estos momentos el país, yo creo que han hecho muy valedera la decisión de mantener esta sesión de manera virtual. Agradezco también al doctor Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, por la invitación para participar en este evento de San Marcos. Para mí, en lo profesional es muy importante, toda vez que soy graduado de la Facultad de Ciencias Económicas, hoy dividida en la Facultad de Economía, de Administración y de Contabilidad. Y en lo personal, por los vínculos tan cercanos que mantuvo mi familia con la Universidad de San Marcos. Como bien lo señaló la doctora Bácula y lo ha indicado también el exministro Ferreiros, el libro de don Enrique Cornejo es una importante contribución al estudio y conocimiento del comercio exterior del Perú y su rol
o su contribución al desarrollo de la economía nacional. Ello no solamente está referido a una etapa en particular, está referido a la contribución o a la presencia de distintas formas de comercio en la historia del Perú. No muy importante, por ejemplo, la mención sobre una de las primeras formas de comercio que el Perú mantuvo con el resto del mundo, y es a partir de su participación dentro de la ruta del Galeón de Manila. Digo esto porque durante mis años en Asia pude visitar en distintas oportunidades el estrecho de Malaca, y en la ciudad de Malaca y en otras ciudades del estrecho se podían ver ciertas piezas que definitivamente eran peruanas o que definitivamente no habían llegado de América Latina, y eran el resultado de la presencia o de la vigencia en ese momento de la ruta del Galeón de Manila. Haciendo una comparación, pero ya desde la perspectiva asiática, la ruta de la seda, la ruta marítima de la seda con que ahora China está avanzando hacia el resto del mundo, es en cierta forma una repetición al otro lado del Pacífico de lo que fue el Galeón de Manila en el comercio de América con el Asia. Cuando se habla de la economía peruana, yo creo que es muy importante, y eso lo menciona el doctor Cornejo, mencionar ciertas características que forman o que dan forma a la estructura de la capacidad productiva y de las exportaciones del Perú hacia el resto del mundo. Una de ellas, principalmente, por ejemplo, es el de la diversidad en los productos. No somos un país monoproductor, a diferencia de otros países exportadores, sino tenemos una diversidad de productos, tanto productos mineros, productos agrícolas, productos pesqueros, y ahora los nuevos productos, ya sea no de la agroindustria como de la industria en sí. Otra característica también es que nuestra producción no está sujeta a una estacionalidad. Tenemos una diversidad de climas, tenemos una diversidad de espacios o alturas en la producción, lo cual nos permite a nosotros mantener un flujo constante del comercio hacia el exterior. Hay una voluntad para llevar adelante esta apertura. Y ellos, por decirlo de manera muy clara, encuentran su mejor expresión en las políticas a partir de los años 90. A partir de esa época se inicia la firma y las negociaciones de acuerdos de libre comercio. Con anterioridad hubieron decisiones políticas, hubieron iniciativas políticas para formalizar una apertura, pero es recién en la década de los 90 en que se inicia este proceso. A la fecha, el Perú tiene 23 acuerdos de libre comercio y más del 90%, casi 95% de su comercio está manejado o dirigido, sobre todo en el aspecto de la industria. Está dentro de los rubros de los acuerdos de libre comercio. Tenemos una legislación vigente muy importante que confirma la voluntad de apertura de la economía nacional, ofrece la seguridad jurídica a las inversiones y al comercio, y de manera muy importante tiene un rasgo de predecibilidad. Es previsible lo que puede pasar con la economía nacional bajo condiciones normales, ¿no? Pueden haber ciertos baches que pueden darse en la historia, como es lo que está pasando ahora en el país. Además de ello, estas características nos permiten decir que la estructura productiva y la capacidad de exportación del Perú tienen una perspectiva de largo plazo.
no está pensado en la actualidad en una perspectiva inmediata, sino en una perspectiva sostenida de largo plazo. Sin embargo, también lo menciona el doctor Cornejo, existen desafíos y limitaciones a la economía nacional y a su capacidad para poder mantener su vínculo con el resto del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de una adecuada infraestructura que limita la integración nacional y la conexión con los mercados en el exterior. Se está construyendo un importante proyecto, y lo menciona el doctor Cornejo, el proyecto del puerto de Chancay. Sin embargo, yo creo que el puerto va a requerir o requiere de una estructura de integración al interior del país. La movilización de la carga hacia Chancay, ya sea de la costa o de la sierra, va a requerir de vías o de sistemas de transporte fluido que permitan una comunicación. Yo recuerdo en los años 2012 se inició el proyecto en el cual yo confío mucho, el proyecto para la construcción de una red ferroviaria que una Brasil con el Perú y a partir de la costa peruana hacia el Asia-Pacífico. Se pensó en la conexión por el norte, con una vía férrea de casi 6.000 kilómetros, de los cuales casi 2.000 estaban en territorio peruano. El punto final era Bayóvar, y a partir de Bayóvar era la salida hacia el Asia-Pacífico. Por distintas circunstancias políticas, este proyecto no ha avanzado en la debida forma. Se pensó como una alternativa tender la línea férrea por el sur y que concluya ya sea en Hilo o en otro puerto del sur. No creo que sea ello lo más conveniente. Entre la frontera con Bolivia a la costa son menos de 400 kilómetros. Por el lado del norte son más de 2.000 kilómetros. De los 2.000 kilómetros hay muchos poblados con industrias. Por el norte, el tren constituiría un corredor de desarrollo. Por el sur sería un corredor de exportaciones, principalmente para Bolivia y para Brasil. Por eso yo siempre digo, es necesario contar con una infraestructura debidamente preparada con el objeto de facilitar la integración nacional y facilitar la conexión hacia los mercados, no solamente del Asia-Pacífico, sino del resto del mundo. Otros de los desafíos que también tenemos es las limitaciones en la conectividad digital. Si bien existe una conectividad importante y nosotros estamos haciendo uso de ello en estos momentos, en las grandes ciudades no es lo mismo en el resto del país, en ciertas provincias. Y eso se ha visto de manera muy dura durante la pandemia. Los niños no pudieron seguir sus clases de manera virtual en algunas provincias, pues no tenían el sistema de internet, ni contaban con los medios, aparte de ello, ¿no? Pero no había un sistema de internet debidamente instalado. Si esto es para el sector ¿no? educativo, es mucho más complejo para el sector de la producción. Entonces, por ello es que se requiere, creo yo, trabajar también en el sistema de conectividad digital. Existe también una cierta limitación en términos de el desarrollo de una innovación y de nuevas tecnologías para fines de exportación, salvo la industria o salvo ciertos sectores de la agroindustria. En los demás sectores se sigue trabajando aún siguiendo de manera
siguiendo no de manera no tradicional los métodos de producción. No existe una innovación. Ello quizás impide en cierta forma el ingreso a ciertos mercados. La globalización de hoy exige competitividad y eficiencia, y la innovación y la nueva tecnología como característica de la cuarta revolución industrial definitivamente son los que van a determinar si podemos hacer uso o no de una globalización. No se nota aún en el país la relación o la ecuación que pueda existir en lo que hoy se conoce como la economía dual, la relación entre el comercio exterior y la capacidad productiva del país. Cómo el comercio exterior puede incentivar la capacidad productiva, cómo las importaciones pueden no incentivar la capacidad productiva para fines en una segunda etapa de la exportación. Ello es importante porque sería un factor para el desarrollo interno del país. Otro elemento que también constituye un desafío y que el doctor Cornejo lo menciona en su libro es la actitud de ciertas tendencias políticas o la actitud de ciertos partidos respecto a la globalización, respecto a la apertura comercial y respecto a la modernización. Eso es algo que nos limita y que creo que es necesario que tenga que haber un cambio. Muchos países de los que fueron con regímenes no comunistas o socialistas, cuando se modernizaron, llegaron a avanzar y a tener un nivel muy importante. Y no me estoy refiriendo a China. Yo quiero comentarles cuando el año 2006 se invitó al director ejecutivo de APEC de aquella época, el embajador Trump de Vietnam, y visitó Perú. Y me tocó reunirme con un grupo de estudiantes de San Marcos, lo llevé a mi facultad, y luego de su exposición, un estudiante le hizo una pregunta que me parecía, propia de un joven con mucho deseo de poder conocer. Le dice: ¿qué recomendación daría usted como proveniente de un pueblo tan valiente como el de Vietnam para poder hacer frente al imperialismo? Y la respuesta del embajador Trump fue muy clara. Fue: en mi país nadie habla de imperialismo. En mi país todos hablamos de complementariedad, de globalización y de interdependencia. El imperialismo ya pasó a otra etapa, ya desapareció en la mentalidad de los jóvenes de la clase productiva en Vietnam. Creo que nosotros aún no hemos llegado a esa etapa. Nosotros todavía seguimos pensando en que tener comercio exterior no va a ser bueno para el país porque nos va a hacer dependientes. Y esa es una mentalidad que tiene que cambiarse. Y ello se ve ahora con las marchas que están destruyendo fábricas, que están no creando problemas a los centros mineros, solamente creo yo que eso responde a una mentalidad demasiado parroquial. Esa es otra limitación que nosotros tendríamos que también cambiar. Sin embargo, nosotros como país, y eso lo menciona el doctor Cornejo en su libro, contamos con una serie contamos con un menú de ofrecimientos o un menú que puede servir como presentación para incentivos a la apertura o a la globalización. Es
es un país que cuenta con una estabilidad macroeconómica. Y ello es muy importante por el hecho de que la economía se ha mantenido estable durante los últimos 30 años. Es de esperar que ello no cambie por las circunstancias políticas que hemos estado viviendo, que estamos viviendo ahora. Hemos tenido un crecimiento sostenido y amplio, sostenido e inclusivo, ¿no? E inclusivo en los distintos sectores y amplio con el objeto de poder involucrar al mayor número de población. Ello nos ha permitido avanzar en el proceso de lucha contra la pobreza o de alivio de la pobreza de ciertos sectores de la población nacional. También se puede notar, ¿no? Y ello está en el libro del doctor Cornejo, que han habido en estos últimos 30 años importantes avances en la aceptación o quizás en la formulación, aceptación y aplicación del concepto de las asociaciones público-privadas. El señor Ferreiros mencionaba el pasaje de las negociaciones comerciales con los Estados Unidos y la participación muy entusiasta por parte del sector privado, del número de asociaciones que estuvieron presentes en ese momento en las negociaciones. Ya desde esa época se podría decir, se fue creando una mentalidad de que unidos podemos avanzar. Sencillamente que no puede seguirse pensando en una lucha de clases como ahora hay grupos que quieren traer esa mentalidad nuevamente o esa idea nuevamente al país. Existe además una mentalidad muy importante en el sector privado. Las políticas de responsabilidad social, ¿no?, empresarial han dado muestras de lo que es un avance en los propósitos de poder tener un desarrollo sostenido e inclusivo para el sector o para el área donde está ubicado el centro productivo. Yo me refiero, por ejemplo, yo participé el año 2018 en la inauguración de la segunda planta de agua en Marcona, planta que es para beneficio del centro minero, pero también del poblado, y en otros centros mineros de la zona, la electricidad que es traída a los centros es también distribuida o entregada a los centros poblados. Comparto con lo señalado en el libro de los esfuerzos que se vinieron dando con el objeto de poder ir avanzando en la apertura y modernización del Perú para fines de su comercio exterior. Y menciono, sí, lo que se refiere al Grupo Andino. Yo creo que significó en su momento una iniciativa muy particular, una iniciativa que fue admirada por muchos y tratada de ser imitada en otras regiones. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que eso no sucedió, que no se ha logrado avanzar en el proceso. Quiero contar un pasaje de una conversación con un profesor de Singapur y que es uno de los mejores pensadores y diplomáticos en el Asia, profesor Tommy Koh. Él en un momento conversando me preguntaba, ¿qué pasó con ustedes? El ASEAN, que hoy es el grupo económico con mayor dinamismo en Asia, una vez que entre en vigencia el ARCEP, el acuerdo regional del ASEAN con los 5 socios industrializados, va a ser el grupo económico más grande del mundo. Me dijo, el ASEAN, vimos con admiración al Grupo Andino y copiamos muchas de sus decisiones. Sin embargo,
el ASEAN ha llegado a tener una vigencia muy importante y el grupo andino no la tiene. Cada vez son, no, digamos, son mayores las diferencias que se vienen dando con los otros grupos económicos. Y ello quizás podría ser, pienso, o que podría deberse a que el grupo andino, a diferencia de la ASEAN, a diferencia de la Unión Europea, antepuso criterios políticos o condicionamientos políticos a las metas económicas o propósitos económicos del proyecto. Si la Unión Europea hubiera antepuesto criterios políticos, nunca hubiera podido reunir a países que estuvieron en guerra y que se destruyeron mutuamente. Si el ASEAN hubiera antepuesto criterios políticos, no hubiera podido reunir a Vietnam, Camboya con Singapur o Indonesia. Sin embargo, antepuso y determinó sus propósitos y criterios económicos. Y ello es lo que les ha permitido no poder avanzar. Yo personalmente, ojalá me equivoque, me temo que algo similar podría pasar ahora que hemos visto la actitud poco elegante, muy malcriada de los presidentes de México, de Colombia, de Bolivia, ¿no?, de Ecuador, y de no reconocer el gobierno peruano o el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Podría ello crear condicionamientos políticos al funcionamiento de la Alianza del Pacífico? Lo cual sería terrible, porque significaría el fin de la Alianza del Pacífico, que llegó a convertirse en la 9ª economía del mundo. Llegó a tener el mayor número de miembros asociados, más de 56, y llegó a convertirse en términos económicos o en términos de proyección económica en un grupo mucho más avanzado que el Mercosur o mucho más avanzado que el grupo, ¿no?, de América Central. No se puede permitir que eso suceda y ojalá que recapaciten México y Colombia, y porque es una actitud de ellos dos, porque Chile no la comparte, y ojalá que recapaciten y que se pueda rescatar la Alianza del Pacífico. Si no, sería terrible para el desarrollo del comercio exterior, no solamente el Perú, sino de América Latina con respecto al tercer mundo, con respecto al resto del mundo. Yo creo también que lo mencionado por el doctor, ¿no?, Cornejo en su libro, es muy importante verlo desde la perspectiva del momento y del tiempo, con miras al futuro. Creo que el Perú tiene suficiente capacidad y estructura, como repito, creada durante un esfuerzo de casi 30 años o de 30 años, que no puede perderse o no puede dejarse de lado para tomar un modelo que definitivamente ya está trasnochado. El siglo XXI, si el doctor Cornejo nos señala ciertas características de ello, el siglo XXI tiene determinadas características que exigen que cada país o que cada miembro de la comunidad internacional trate de adecuar su estructura para poder cumplir con las exigencias del siglo XXI. Uno es el de la globalización. No se entiende un país que piense tan solo en su espacio nacional. Todos tienen una visión global. Todos tienen una mirada hacia el exterior. Ello a partir de sus exigencias de calidad
y eficiencia. Digo esto porque, en mi criterio, la globalización es una carretera de dos vías. Nos permite, a través de los acuerdos de libre comercio, tener acceso a otros mercados. Es un camino de ida, pero también es un camino de vuelta. Nosotros tenemos también que abrir nuestros mercados hacia las producciones de los países con los cuales firmamos los acuerdos de libre comercio. Si es que no contamos con la capacidad productiva suficiente en términos de productividad, calidad y eficiencia, sencillamente la globalización la vamos a convertir en un camino de una sola vía. Hasta ahora ha estado funcionando bien, ha sido un camino de dos vías. La producción peruana tiene calidad y tiene eficiencia, y así es reconocida. En este momento somos ya el segundo proveedor de paltas, por ejemplo, en la agroindustria, de paltas, de arándanos, un proveedor muy importante de productos de mar, un proveedor muy importante de, no de prendas textiles, ya sean en algodón o en lanas, y ello nos permite mantener un flujo de ida y vuelta en el comercio. Si vamos a destruir esas industrias, sencillamente va a ser una sola vía, y quizás sujeto a los subsidios que alguien pueda dar, aunque en esta época, en el siglo XXI, ya ningún país subsidia a otro. Algo que también es importante, yo creo que se tendría que avanzar, y es lo que podría denominarse como la globalización al interior, o la apertura hacia el interior. Y es el acercar los centros productivos, acercar los medios productivos del interior a las exigencias de la globalización. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo haber visto y haber promovido los calzados de un centro de producción de calzados muy importantes en Trujillo, en La Libertad, que se venden y se exportan, se venden mucho en el país y se exportan hacia otros países. Cuando se trató de llegar a mercados un poco más sofisticados y grandes, se veía que los modelos, que las medidas, los colores, no eran los exigidos por esos mercados. Por eso yo decía, la apertura tiene que ser al interior. No se trata solamente de producir un determinado producto, sino que este producto tiene que estar ajustado a los criterios del mercado del exterior. Y ello es lo que necesitaríamos, ¿no?, afianzar aún mucho más. Algo que también es muy importante es el de la complementariedad y la interdependencia. Si nosotros tratamos de avanzar de manera no individual, ¿no?, y bien lo hemos hecho de manera individual hacia otros mercados, vamos a tener una presencia importante, pero determinada, pero en ciertos términos limitada. Ello fue el propósito que tuvo el presidente Alan García el año 2010 cuando presenta la propuesta de la Alianza para el Progreso, perdón, de la Alianza para el Pacífico. Ello definitivamente era la mejor forma de poder llegar de manera conjunta hacia los grandes mercados. Y funcionó, y está funcionando. Esperemos que lo siga haciendo. Es necesario crear, por ejemplo, ¿no?, cadenas de producción entre todos los miembros de la alianza, o crear mercados ampliados, ¿no?, en cuanto se refiere a la definición de los términos de las reglas del origen. Ello como una forma de incentivar las inversiones en los países de la alianza.
Ese fue el procedimiento, esa fue la estrategia que ha utilizado ASEAN, y esa es la estrategia que les ha permitido, como les mencioné hace un momento, una vez que entre ya en plena vigencia, porque ya ha sido aprobado y firmado, ya está aprobado por cada uno de los gobiernos, pero una vez que entre en la práctica de manera no evidente, va a ser el grupo económico más grande del mundo, mayor que el acuerdo progresivo y el acuerdo integral y progresivo transpacífico, el CPTPP, mayor que la Unión Europea, mayor que la PEC, definitivamente, porque los 5 socios que menciono, los socios industriales, son miembros de APEC y van a sumar a los demás países de ASEAN para tener este grupo, ¿no? El RCEP, el Regional Cooperation Economic Partnership, la Asociación de Cooperación Económica Regional. Yo creo que es un tema que nosotros tendríamos que ver con mucho cuidado, porque es por donde puede ir el desarrollo en el futuro. Un tema también que es importante, que lo menciona el doctor Cornejo en su libro, es la importancia del mercado o del sector servicios. La importancia del turismo, tanto en lo que se refiere a su promoción como en lo que se refiere a su conservación. El tratar de mantener un nivel adecuado de calidad en la recepción y en la atención a los turistas. Quizás se pueda también tratar temas en servicios como salud. No veo, digamos, en América Latina que se esté dando importancia a ese sector. En otros países, en Asia, Malasia, Singapur, se esfuerzan en tener los mejores hospitales para que los ciudadanos de la región asistan a esos hospitales y lo puedan hacer. En el Perú se trató de hacer, o lo hicieron quizás de manera práctica, en el año 2008, yo recuerdo, las ciudades de Lambayeque, Chiclayo específicamente, trataron o crearon hospitales, centros hospitalarios que recibían pacientes del todo el norte del país, incluido de la sierra del norte del país. Hagamos lo mismo, se puede tratar de promover la industria de la salud a través de centros médicos modernos, donde puedan venir a ser atendidos pacientes del resto de América Latina. Igualmente, educación. Se puede tratar de promover acuerdos con distintas universidades del mundo con el objeto de mejorar los niveles de los centros académicos del país para poder atraer mayor grupo de estudiantes. Yo creo que si me permiten solamente un minuto más, lo que quisiera decir es la importancia de efectuar una proyección de la capacidad productiva nacional a través del comercio, como el objeto de poder, a través del comercio exterior, no solamente incentivar el desarrollo del país, sino también insertar la comunidad nacional, insertar la economía del Perú e insertar la sociedad en su conjunto dentro del mundo global con las exigencias que ahora existen. Tenía otras ideas, pero lo único que quiero terminar para decir es, todo esto ha puesto en evidencia que definitivamente la academia y el pensamiento académico es muy importante. Y la obra del doctor Enrique Cornejo es, a todas luces, una gran contribución dentro de este acercamiento académico a lo que debe ser el desarrollo integral del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Juan Carlos Capuñay por sus palabras en esta ceremonia de presentación del libro del doctor Enrique Cornejo. A continuación, tenemos las palabras también en esta ocasión de saludo del doctor Alfredo Ferrero Díez Canseco,
quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Law Center y en el Law Institute de la Universidad de Yorktown, en la Escuela de Derecho también de Harvard en los Estados Unidos. Ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Durante su gestión se firmaron los tratados de libre comercio con Tailandia y los Estados Unidos. Él es consultor en Ferrero de Fonseca y Asociados. Adelante, doctor Alfredo Ferrero, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes, acompañando al exministro Cornejo para presentar el libro, que es un material muy interesante y que he tenido la ocasión de revisar y también prologar. Quiero adelantar que el libro del señor Cornejo, de Enrique, es un libro que recoge la historia del comercio exterior peruano por más de 120 años. La evolución de la creciente importancia del comercio exterior para la economía del Perú es sustantiva, es reconocida. Hoy día ningún país del mundo puede prescindir de las exportaciones y de las importaciones, y por lo tanto es clave que el Perú haya finalmente entendido que esa es la ruta que hay que seguir, y veremos cómo a lo largo del tiempo, y este libro lo grafica bien, ha habido un cambio sustantivo en esta dinámica. Los primeros acuerdos comerciales eran acuerdos de organización de aduanas, de fijación de impuestos, mecanismos recaudatorios y fiscalizadores más bien proteccionistas, ¿no? En cambio, el comercio hoy día tiene otro rol. La tarea consiste más en darle flujo comercial, es recíproco, es bilateral, es una carretera de doble vía. Tanto las exportaciones, que permite que nuestros productos vayan al exterior y recibir recursos por ello, generar empleo e inversión, como las importaciones, que nos permiten abastecernos y comprar aquellos productos que el Perú no produce en forma competitiva, como por ejemplo los productos tecnológicos. No son necesariamente los países que tienen más recursos los más desarrollados. Lo que hace para que eso se consolide en un desarrollo sostenido es generar más competitividad, innovación, infraestructura y dotar de valor agregado a nuestros recursos, a todas las materias primas. Pasamos de los 80, 70, del modelo de sustitución de importaciones a un modelo de apertura comercial, y eso ha significado para nosotros, y como testigo vigente y haber vivido el proceso, debo indicar que cuando yo ingresé como viceministro del MINCETUR en el año 1999, el comercio exterior alcanzaba la exportación total de 7.000 millones de dólares. Hoy día solamente en agroexportaciones exportamos 9.000 millones de dólares, y cuando concluyó mi mandato como ministro en el año 2006, habíamos aumentado las exportaciones de 7.000 millones a 21.000 millones de dólares. Hoy día, el año pasado, las exportaciones totales alcanzaron la cifra de 56.000 millones de dólares. Eso es fruta justamente del trabajo que se ha ido realizando en el Perú en los últimos 22 años. El primer TLC que se firmó fue con Estados Unidos. Estados Unidos era en ese momento nuestro principal socio comercial. Era además un gran inversionista en el país. Hoy día China tiene esa calidad de ser nuestro principal socio comercial, pero en ese momento era Estados Unidos. Y había mucho temor en la negociación, porque pensábamos que en estas negociaciones el país grande saca provecho del chico, cuando es justamente lo contrario, porque es el país más pequeño, como es el caso del Perú, que tiene a través de estos acuerdos comerciales acceso a un mercado mucho más grande, a una posibilidad de exportar una mayor cantidad de productos, porque la capacidad adquisitiva del otro país es más grande que el nuestro, y por lo tanto generalmente podemos colocar productos que en el Perú no se podían vender, o donde el Perú era competitivo, como por ejemplo la agroindustria, que ha sido el gran ganador del Tratado de Libre Comercio, a pesar de que era un sector que muchos pensaban que iba a ser el sector perdedor, ha sido el gran ganador, porque hoy día la agroindustria es el motor del desarrollo en toda la costa peruana. Por lo tanto, que debe quedar claro entonces que las exportaciones hoy día son un elemento sustantivo en nuestra economía, y aquí también hay que decir que uno de los factores fundamentales para que esto se dé en el caso del Perú fue la creación del MINCETUR en el año 2002. Eso permitió consolidar al comercio exterior como política de Estado, lo que no era antes, porque las exportaciones eran un tema secundario, no había mucha preocupación al respecto, y recién a partir de 2002, cuando ya el sector tiene un ministerio con nombre propio, es que empieza a estar en la agenda de todos los gobiernos siguientes
la apertura comercial, los tratados de libre comercio y las exportaciones. También es importante mencionar que el tratado con Estados Unidos fue el primero, pero después de ese tratado han venido más de 20 tratados de libre comercio. Por lo tanto, el Perú es un país hoy día plenamente conectado con el mundo. Podemos comprar y vender casi a cualquier lugar del mundo. Nos faltan algunos acuerdos comerciales, tal vez con los países árabes, con India y Rusia, pero en lo sustantivo nuestra oferta exportable está recogida en los tratados comerciales. Las exportaciones son muy importantes además porque tienen un efecto descentralizador. El Perú tiene potencial exportador en todo nuestro territorio, tanto en la costa, sierra como la selva, y por lo tanto eso permite que el sector sea descentralizado en cuanto a sus efectos, ¿no? Y alcanza además diversos sectores productivos, ¿no? Además de que somos un gran exportador de metales, como el oro, cobre, plata y zinc, somos además un exportador de textiles y agroindustria, como ya lo mencioné, ¿no? ¿Qué generan las exportaciones? La ecuación es bastante sencilla, que genera recursos para el país, es un motor innegable para nuestra economía, genera impuestos, pero además genera empleo, y genera empleo de calidad, y además genera oportunidades de inversión y desarrollo continuo, porque la oferta exportable en el mundo es una oferta dinámica, es una oferta cambiante. Aparecen nuevos productos de exportación que de repente hoy no se nos ocurren, ¿no? Ahora hablamos de los arándanos y otros productos que hace 20 años pues nadie lo mencionaba. Por lo tanto, la exportación es un sector muy dinámico porque permite incorporar a la oferta exportable nueva producción nacional en sectores donde el Perú tenga capacidades para competir, ¿no? ¿Tenemos agenda pendiente del comercio exterior? Sí, claro que sí, necesitamos eficiencias, tenemos deficiencias logísticas, tenemos deficiencias de infraestructura, y eso podría permitir ser más competitivos para poder justamente incrementar nuestra oferta exportable. Esa es parte de la tarea que tiene no solamente el MINCETUR, sino también los ministerios dedicados a la infraestructura, como son el Ministerio de Transportes y otros. Creo, y con esto concluyo, agradeciéndole a Enrique que me haya permitido prologar el libro, y además comentarlo, que el libro del doctor de Enrique Cornejo es un libro de consulta obligatoria, ¿no? Yo creo que el comercio exterior debe ser un tema que debe ser tratado desde el colegio, desde los primeros años, para promover el emprendimiento en las exportaciones, sobre todo para países chicos como los nuestros, que son los que más ganamos con el intercambio comercial. Con estas palabras quiero concluir felicitando a la editorial y felicitando a Enrique por este libro, y que es, como digo, será un texto de consulta obligatoria para cualquiera que quiera introducirse en este sector, en este mundo del comercio exterior, que es un mundo de gran desarrollo y de tremendo potencial para el Perú. Recién con los tres hemos empezado, es la punta del iceberg, estamos recién empezando a conectarnos con el mundo. Yo creo que el potencial, en la medida que el Perú tenga estabilidad económica, política y social, es un tremendo factor de desarrollo que podría duplicarse en el correr de los años. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, y disculpe que no pueda estar presente ese día. Saludos. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Ferrero Díaz-Canseco por sus palabras esta mañana. Y bien, a continuación tenemos las palabras del autor del libro, el doctor Enrique Cornejo Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor Enrique. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señora y señores integrantes de la mesa, presentadores del libro, señoras, señores, amigos todos presentes en esta sala virtual y en las plataformas sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en vivo. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su presencia en este acto académico a través de la modernidad y de la virtualidad que nos permiten seguir con un acto académico en medio de la convulsión social. Es cierto, estamos en un momento muy difícil para nuestro país, social y políticamente, pero creo que un acto académico en medio de la convulsión, a pesar de no ser muy oportuno quizás, es sin embargo un mensaje también, porque parte de la crisis actual, es mi convicción, es la profunda crisis de ideas que existe en nuestro país. Crisis de paradigmas, ausencia de la academia para decir su palabra, ausencia de algo fundamental en un país diverso, el aceptarnos, el reconocernos,
el mirarnos sin complejos y sin alturas de uno frente al otro, el escucharnos, el dialogar, el buscar puntos de consenso mínimos, como lo hacen otros en el mundo, y el lograr acuerdos, y mejor aún, el ponerlos en práctica. Y esa cadena de faltantes creo que es uno de los temas de esta crisis. Porque cuando vemos a los actores de uno y de otro lado responder cuando hay posibilidad de que respondan y no entren al acto violento, y les preguntamos qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, solo encontramos palabras cortas, monosílabos y nada, casi nada de profundidad. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. Es una autocrítica que tenemos que hacer todos. Porque, como he conversado con algunos de los presentes aquí, parte de lo que vemos hoy día es la tremenda deficiencia de la educación peruana en los niveles básicos. Una ausencia de una educación en valores que mínimamente nos haga conocer y estar de acuerdo con el respeto mínimo que como seres humanos nos merecemos todos. Y por supuesto, también la propiedad privada, y por supuesto, también nuestros símbolos patrios, y por supuesto, otro elemento fundamental, que para poder tener riqueza hay que trabajar en ella, no pedirla regalada, no pedirla con una mano, si por otro lado no ayudamos a generar. De manera que hacer una reflexión en medio de la crisis, si bien es cierto, es poco ortodoxo, para mí los temas ortodoxos en este tiempo de cambios ya no caben. Hay que generar nuevas ideas, nuevas agendas, y allí la academia y los políticos, todos aquellos, los de hoy y los de mañana, tienen una tremenda responsabilidad. Tenemos una tremenda responsabilidad. Se trata de mi libro publicado número 39, pero sin duda este es un libro muy especial para mí. No solo porque me ha tomado más de 3 años de intenso trabajo, pandemia de por medio, sino porque lo he venido meditando, como ya se habrán dado cuenta, desde mucho tiempo atrás, y sobre todo en mis clases de comercio y economía internacional. Este libro es parte de muchas conversaciones con mis estudiantes, algunos presentes en esta sala y algunos presentes en las redes. Y habrá muchos más que lo verán en las repeticiones que la tecnología permite cuantas veces sea necesario en las redes San Marcos. Pero también este libro tiene una parte de ensayo testimonial, como señalaba Max Hernández en la presentación de otro libro que publiqué en el 2011, refiriéndose a mi manera de escribir. Este libro analiza sin duda, como ya lo han señalado los presentadores, un tema fundamental para el desarrollo sostenible que hoy ocupa el interés de toda la humanidad. La esencia del comercio internacional es entender que sus ventajas se encuentran tanto en la operación de exportación como en la de importación. Es decir, en el comercio internacional se da la maravillosa situación en la que ganamos todos. Gana el que vende, gana el que compra, y no existe la ganancia de suma cero en esta actividad. Por lo tanto, abordamos un aspecto sustancial de la teoría del desarrollo sostenible: el comercio exterior peruano, su evolución, sus niveles, su estructura, su vinculación con el crecimiento y el desarrollo económico, y como también ya se dijo, su importante vinculación con el empleo. Hay ciudades en el Perú, por ejemplo, en momentos de cosecha, en los valles de Ica y en los valles de La Libertad y Lambayeque, donde hay pleno empleo en ciertos meses. Pleno empleo, que es un concepto que la teoría nos enseña en los primeros años de economía. Es temporal, es cierto. No se puede aplicar estabilidad laboral durante los 12 meses para ese empleo, porque imagínense ustedes tener cantidad de trabajadores en la cosecha cuando no hay cosecha. Y ese pequeño pero importante mensaje tiene que entenderse cuando los niños y niñas están en los colegios. El trabajo tiene que estar en el momento en que se necesita. Y también los derechos laborales tienen que cambiar. Los sindicatos tienen que cambiar. Recuerdo hace mucho tiempo cuando había pleno empleo en construcción en el Perú entre los años 2008 y 2010, donde crecíamos en plena crisis mundial al 9%. Repito, en plena crisis mundial
al 9% año 2010, y yo le decía al señor Guamán, entonces secretario general de la CGTP y dirigente de construcción de base, señor Guamán, ¿cuándo cambian ustedes los sindicalistas su agenda? ¿Cuándo cambian su discurso? Reclamen productividad. Y cuando reclamen productividad, habrá mayor salario. Dejen esos discursos de antes de la caída del muro. Y Guamán me respondió, eso no está en nuestra forma de pensar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. La forma de pensar, porque el tiempo ha cambiado, no para nosotros solamente, para el mundo. Y cambia a una velocidad inexorable. Cambia a pesar de lo que pensemos con respecto al cambio. Creo que esta situación de entender el comercio exterior también como generador de empleo es importante, porque además, como ya se ha dicho, el comercio exterior se ha constituido en una política de Estado aplicada por varios gobiernos. Y este no es un hecho menor en un país como el nuestro, donde la improvisación y la falta de preparación es la que evidencian lamentablemente muchos de quienes ejercen el gobierno en todos los niveles. Pero también el sector comercio exterior muestra un mismo equipo técnico y profesional, muchos de los cuales están aquí presentes en este momento, especializado, con experiencia, que han tenido y felizmente todavía tienen a su cargo las tareas de negociación comercial en las últimas 3 décadas. Esta es una característica excepcional que debería convertirse en regla en la gestión pública peruana. Creo que se ha avanzado bastante, como ha sido señalado, pero todavía existen importantes desafíos. En la segunda mitad del siglo XX, entre los objetivos de la política comercial en el Perú, estaba básicamente incorporar en nuestra oferta de exportación productos con cierto valor agregado. Por ello, a fines de la década del 70 del siglo XX, se implementó la denominada estrategia de promoción de exportaciones no tradicionales. Como así señala el concepto, se trataba de llamar la atención, de diferenciarlos de los productos tradicionales exportados por el Perú. Y esos eran unos cuantos productos. Eran en el campo de la minería, principalmente el cobre, el zinc, el oro, en la agricultura, el algodón, azúcar y café, en la pesquería, la harina de pescado y en los hidrocarburos, el petróleo. Hemos avanzado en este empeño, pero no lo suficiente. En 40 años de aplicación de la estrategia, las exportaciones no tradicionales con cierto valor agregado han pasado de significar el 5% del valor total exportado a alrededor de un 30% en la actualidad. Es bueno, pero no es suficiente. Hay que trabajar de manera más intensa en este objetivo. Al respecto, propongo establecer como una meta al 2050 que las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado procedentes del Perú contribuyen al menos en el 50% del valor exportado total. Es decir, que pasemos de una estructura 70-30 a favor de los productos básicos a una estructura 50-50. Pero para lograrlo, no nos equivoquemos. No hay que dejar de exportar materias primas y de producir la bendición de las materias primas. Es que los productos manufacturados y los servicios deben crecer más rápido, al doble, al triple. No debemos exportar casi 10.000 millones de dólares en agronegocios como este año estamos exportando, batiendo el récord en plena crisis, porque Dios es peruano, y en plena crisis estamos batiendo récord de agronegocios de exportación. Debemos exportar no 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares. Yo he visto, como algunos de los presentes, en países de muchísimo menor tamaño. Ahí está Singapur de ejemplo. La mitad de Lima es Singapur, la mitad de Lima. Y Corea del Sur probablemente son 2 regiones del Perú. No es un problema de extensión física, pero en la extensión que tenemos, que es una de tamaño mediano, podemos tranquilamente, como ya se mencionó, incorporar a nuestra zona andina, a nuestra Amazonía, con buena infraestructura, a esta conexión con el mundo. Y así tendremos menos conflictos sociales, porque es cierto, la riqueza y la distribución de la misma tiene que llegar a todos, pero tiene que llegar a todos de la manera correcta, no con discursos, no con frases huecas y menos con populismo. Para ello,
para lograr este objetivo del 50-50, habiendo cumplido su objetivo, la estrategia de promoción de exportaciones no tradicionales, considero que es momento de pasar a otra estrategia, que podríamos denominar, propongo, la estrategia de exportaciones con valor agregada, y hasta le puse un nombre, EVA. El objetivo no debe ser de dejar de exportar materias primas, como ya he dicho. Estas seguirán siendo parte importante de nuestra oferta exportadora al mundo y una bendición de Dios, porque arriba de 3.000 o 4.000 metros no hay otra actividad que genere exportaciones, empleo e impuestos. Pero progresivamente debemos procurar que crezcan a un ritmo mayor las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, en especial en sectores como el agropecuario agroindustrial, los derivados de metales no ferrosos, los textil y confecciones, los servicios de turismo receptivo, la gastronomía, el sector forestal maderero, el sector pesquero, así como la metalmecánica y sus correspondientes servicios y tecnologías. Ello requiere seguir trabajando en mejorar el entorno competitivo de las industrias y de las empresas en nuestro país y poner énfasis en los aspectos del índice de competitividad global en los que hoy evidenciamos cada año debilidad, como son la infraestructura básica, la institucionalidad precaria, la tramitomanía, yo le llamo tramitomanía, no tramitología, porque tramitología es el tratado de los trámites, y eso es demasiado. Estos trámites no tienen lógica, no tienen tratado. Es una manía de poner el trámite, ¿no? La tramitomanía, la innovación, la ciencia y la tecnología, los servicios públicos de educación y salud de calidad y oportunidad, y la administración de justicia, valga la redundancia, que administre justicia. Otro aspecto de la política de comercio exterior que hay que destacar es el relativo al acceso a los mercados internacionales, donde se ha avanzado, qué duda cabe, muchísimo. Este tema ocupó buena parte de nuestra gestión negociadora durante el siglo XX. Han pasado esos tiempos en los que había que visitar una vez al año al Departamento de Estado norteamericano, junto con nuestros empresarios, para negociar una mayor cuota para nuestras exportaciones de confecciones de algodón o de alpaca, o ir a negociar con la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, para que no nos apliquen medidas arancelarias a nuestras exportaciones de colorantes naturales. Han pasado los tiempos de las prohibiciones de la importación o las licencias previas que todos los países latinoamericanos aplicamos en la segunda mitad del siglo XX. Con los 22 acuerdos comerciales vigentes con los principales países y bloques regionales del mundo, el Perú ha superado el problema del acceso de nuestros productos a dichos mercados y ahora más bien hay que buscar aprovechar efectivamente las ventajas que otorgan dichos acuerdos. Un tema que debe ser recogido por la academia, por la universidad, es la necesidad de realizar serias investigaciones sobre el grado de ejecución y aprovechamiento que estamos teniendo con los diversos acuerdos, tratados de libre comercio, acuerdos de asociación estratégica, acuerdos multipartes, entre otros. Hemos ganado también, y como consecuencia de lo anteriormente señalado, mayor margen de maniobra en nuestras negociaciones comerciales con una política comercial flexible o de geometría variable de negociación, como se le denominó en algún momento. Actualmente tenemos un gran margen de acción, porque hay acceso pleno e inmediato a diferentes mercados del mundo para nuestros productos. Nuestro comercio exterior tiene entonces 4 orientaciones básicas de mercado: Asia, China, Japón, Corea del Sur, los países de ASEAN, los Estados Unidos de América, que siguen siendo un mercado muy importante para nosotros, Europa, con la Unión Europea, Inglaterra y los países del EFTA, y, por supuesto, América Latina. No dependemos de uno en particular. Podemos articular con los 4 cuando sea necesario. Y podemos hacer cambios porque tenemos acceso permanente cuando las circunstancias así lo exijan. Ya no hay que negociar ingresos. Ahora hay que buscar competitividad. Así como lo demuestro en el libro, uno de los cambios sustantivos que hoy experimentamos es que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, Inglaterra, principal socio comercial del Perú en el siglo XIX, Estados Unidos, principal socio comercial del Perú en el siglo XX, en las 2 primeras décadas del siglo XXI,
China es nuestro principal socio comercial, pero no dependemos únicamente de nuestro comercio con ese país. Tenemos otras opciones y esto es de gran importancia. Para lograr un aprovechamiento efectivo de estos diversos tratados comerciales internacionales, como lo señala el Plan Estratégico Nacional Exportador PENS 2025, que es, por cierto, el segundo de su género en el país, ahora corresponde promover asociatividad empresarial, consorcios exportadores, cooperativismo, para superar el problema del pequeño tamaño y la volatilidad de nuestras empresas exportadoras. A propósito de los conflictos sociales, hoy día somos uno de los principales países exportadores de café orgánico en el mundo. Café orgánico. Y son las cooperativas las que han logrado desarrollar ese salto cualitativo con un ejercicio cooperativo, pero mirando al mundo sin complejos, con competitividad. Esa es la fórmula que hay que buscar. Junto con la asociatividad, se debe promover la mayor productividad, así como la capacitación y asistencia técnica necesarias que permitan tener acceso al crédito supervisado, al seguro de crédito a la exportación. Debemos promover asimismo en esas unidades empresariales un cambio de estrategia, como les decía a mis amigos de Gamarra, dejando de exportar o producir productos solamente baratos y pasando a estrategias de diferenciación y de alta segmentación, como ya lo hacen, por ejemplo, los confeccionistas cuando exportan por catálogo, moda, marca o estación, o los agricultores cuando exportan por contraestación, o nuestros cocineros cuando crean franquicias de comida peruana en cuanta ciudad puedan en el mundo. Todo ello exige importantes esfuerzos en innovación, ciencia y tecnología, aspectos en los que el Perú está muy retrasado con otros países. En este tema resulta fundamental la alianza entre la universidad, la empresa privada y el Estado. Un comentario, por supuesto, sobre la institucionalidad en el comercio exterior peruano. En el libro destaco que durante el siglo XX uno de los problemas más evidentes fue el carácter nómade que ha tenido el sector comercio exterior, que anduvo por todos los lados posibles. Ello era evidencia de la falta de prioridad que se le dio por mucho tiempo. En las primeras décadas del siglo XXI se creó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y esa institución se ha consolidado, ganándose el respeto de todos por los resultados positivos alcanzados. Se ha logrado establecer una política de Estado en materia de comercio exterior. Así, MINCETUR se suma a las experiencias institucionales positivas de Cancillería y del Banco Central de Reserva del Perú. Junto con la estabilidad institucional, se ha podido asegurar que un equipo profesional de alto nivel y con gran experiencia se mantenga en las tareas de negociación, promoción y desarrollo del comercio exterior. Esto es inédito y hay que destacarlo. Precisamente, Alfredo Ferrero, Eduardo Ferreiros, Vicky Elbore, Elba Rodríguez Pastor, aquí presentes, son ejemplos de esa continuidad profesional y de esa experiencia acumulada para bien del país. Esta política de Estado, soportada por un capital humano de muy alto nivel y compromiso, ha permitido que nuestro país tenga una destacada participación en negociaciones multilaterales en el marco de la OMC, como en el caso reciente de la decisión sobre subsidios a la pesca que adoptó la Conferencia Ministerial de OMC en Ginebra 2022, en la que el Perú ha participado en el respectivo grupo de trabajo desde el principio. Finalmente, es el momento de los agradecimientos. En primer lugar, mi agradecimiento al decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Decana de América, don Augusto Hidalgo Sánchez, quien ha patrocinado entusiastamente la publicación del libro, ha soportado las vicisitudes que supone una empresa de este tipo en medio de una universidad pública, ¿no? Pero finalmente hemos logrado el objetivo. Mi agradecimiento al Fondo Editorial de esta Casa de Estudios por su prolijo trabajo en la edición del libro. Agradecer también a Mercedes Arauz, a Eduardo Ferreiros, a Alfredo Ferrero, por aceptar prologar el libro, lo que le ha dado sin duda un valor añadido a la publicación, pues se trata de 3 exministros de Estado, precisamente en la cartera de Comercio Exterior y Turismo, quienes han sido protagonistas en primera línea de esta historia en el siglo XXI. Mi agradecimiento a la gran historiadora peruana Cecilia Barco, a Eduardo Ferreiros,
y al embajador Juan Carlos Capuñay por su presencia en esta ceremonia de presentación y sus valiosos comentarios. Con Cecilia hemos compartido preocupaciones por el destino del país. Con Eduardo hemos sido colegas en el gabinete ministerial y con Juan Carlos, además de amigos, tuve la oportunidad de interactuar cuando era embajador del Perú en Japón. Quiero agradecerles de manera muy especial a todos ustedes. Tengo también un agradecimiento póstumo para dos personas. En primer lugar, para Alejandro Busayó, a quien tuve la suerte de conocer y entrevistar en su domicilio, pensando ya en este libro a mediados de la década del 90 del siglo XX. Sin duda, los aportes de Busayó han enriquecido el contenido con testimonios inéditos del ingreso del Perú a GATT en 1951 y de las características de la economía y el comercio exterior del Perú y de cómo se negociaba en esos tiempos. También a la memoria de Gösta Lettersten, fundador, amigo y principal promotor de la recordada y prestigiada Feria Internacional del Pacífico, que hasta el día de hoy no ha sido superada. De otro lado, expreso mi reconocimiento muy especial a Vicky Elmore, la funcionaria peruana con mayor experiencia y conocimiento en las negociaciones comerciales multilaterales. Con ella repasamos los capítulos de las negociaciones en el GATT, la OMC y la frustrada iniciativa del ALCA. Mi agradecimiento al embajador peruano Jorge Colunge, al tercer secretario de Relaciones Exteriores Harry Daimí Cisneros y a Jorge Colunge Jr., quienes me ayudaron a conseguir documentos no publicados hasta ahora, como los tratados comerciales y anexos del Perú con Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Bolivia y Argentina, que se acordaron entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, así como documentos inéditos de la hija del presidente Leguía que pude revisar. Mi agradecimiento a Jorge Chan Serrano y a Eduardo Morales Ortiz, colegas y amigos que me ayudaron a construir el capítulo de la experiencia del Instituto de Comercio Exterior en la década del 80. Mi agradecimiento a mi familia, para quien cada libro mío ha significado tiempo que dejé de estar con ellos. Finalmente, mi agradecimiento a mis alumnos de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de San Marcos, con quienes he discutido muchos de los temas que presento en este libro. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Enrique Cornejo por este gran aporte que, como se ha mencionado en esta sala, nos permita desde la academia dar luces para salir de esta honda crisis que estamos atravesando, una crisis de paradigmas, como bien lo señalaba el doctor Cornejo al inicio de su discurso. Un agradecimiento especial a todos los destacados comentaristas que nos han acompañado esta mañana, a los docentes, estudiantes, al público en general presente en esta memorable ceremonia de presentación de esta magnífica obra, y como no, al doctor Augusto Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, artífice de esta memorable ceremonia de presentación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes.